Entonces, como verán, el drenaje y la detoxificación es la piedra angular de la homotoxicología. El drenaje y la detoxificación es importantísimo. Todos los fármacos hacen drenaje y detoxificación, pero por eso el Infomiosor, Beveridicimacor, ¿verdad? Nux Vomicomacor son la entrada para hacer un trabajo más sistematizado. Por ahí hay una compañía que habla de un cuarto elemento, no es necesario, no es un cuarto, son todos los elementos que le puedes complementar. Solidago compositum, epar compositum. Entonces no podemos mentir, ¿verdad? Y decir que si no tienes ese cuarto elemento no vas a drenar y detoxificar porque no estás diciendo nada. Y por eso el tema era importante que lo conocieran, para que complementen su trabajo. Pero si a mí me llega una chica con acné, ¿verdad? Y tengo que drenar y le doy detox kit, y le tengo que dar EPEL o Epar compositum, voy a fortalecer, ¿verdad?, esa función hepática. Pero si también le quiero evitar la tendencia a tanto furúnculo, le doy Echinacea compositum y Cutis compositum. Entonces voy a complementar lo que necesita el paciente para darle una estrella a la medida, una terapia a la medida. Cada paciente va a necesitar algo en particular. No todos pueden ser en general. Y cuando vas de lo específico a lo general, puedes hacer mucho por tus pacientes. Ahora les voy a hablar de la importancia de la red inmunológica. El problema que hoy tenemos es la inflamación. La inflamación es la respuesta que tiene el sistema inmunológico cuando tenemos una agresión, ya sea química, física o mecánica o biológica. Nuestro cuerpo está diseñado para activar múltiples informaciones y defendernos, pero la inflamación tiene una característica, tiene una respuesta reparadora de los tejidos y requiere de un gasto energético metabólico para llevar a cabo ese proceso. Si a mí me someten a una cirugía y me pasan el bisturí, el cuerpo está diseñado para cicatrizar, ¿verdad?, y para lograr reparar ese daño, ¿verdad?, que me hizo el cirujano, pero con fines benéficos. ¿Qué pasa cuando una persona tiene un traumatismo, tiene un daño y está intoxicado? La respuesta inflamatoria va a ser malísima. La cicatrización va a ser malísima, porque no tienen los ingredientes para hacer una reparación fisiológica. Entonces la inflamación, podemos ver cómo enfermedades crónicas degenerativas como artritis, arteriosclerosis y cáncer tienen un componente inflamatorio completamente alterado, porque esta respuesta de fase aguda, en donde obviamente se activan proteínas, ¿verdad? Aquí aparecen leucocitos, pero va a haber una fiebre. Si esta respuesta inflamatoria, que es sistémica, no es fisiológica, se puede transformar en una inflamación maligna patológica y puede llevar a la falla orgánica múltiple. Los pacientes que mueren en una unidad, cuidados intensivos de falla orgánica múltiple, es porque están intoxicados sus emuntorios, porque su sistema inflamatorio está alterado, y entonces, en lugar de activar las citoquinas proinflamatorias que reparen los tejidos, activan las citoquinas proinflamatorias que destruyen los tejidos, y por eso se muere. ¿Sí? Entonces la inflamación, ¿verdad?, tiene un desencadenante, tiene un propósito fisiológico y tiene unas consecuencias cuando son fisiopatológicas. Cuando hay una infección, se activa la inflamación. Cuando hay una lesión tisular, se activa la inflamación. Pero también cuando hay estrés o disfunción celular, se activa la inflamación. A nivel patológico, si la infección, ¿verdad?, fisiológicamente se activa para eliminar las toxinas del virus o de las bacterias. Cuando en la lesión, la reparación del tejido.
Y cuando tenemos estrés, trabaja los mecanismos de adaptación para evitar el estrés. Pero si tengo consecuencias patológicas, entonces voy a generar autoinmunidad, inflamación crónica persistente, ¿verdad? Septicemia, y no me va a defender del cuerpo humano. A nivel de reparación de tejido, voy a generar una fibrosis, una metaplasia, y también puedo generar un ingrediente de tumorogénesis. Y a nivel de pérdida de adaptación, voy a crear enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias por el exceso de estrés. Entonces, la inflamación tiene que comprenderse en esos niveles de competencia. Si me dicen, oiga, quiero reparar el tejido, Traumel. Oiga, quiero activar el sistema inmunológico, Echinacea compositum y Engistol. Oiga, quiero evitar el estrés, Nux vomica o Macor, Neuroexan. Cuando tú tienes este conocimiento, sabes para qué vas a utilizar cada fármaco, no nada más te lo vas a sacar de la manga. Porque tienes el conocimiento de la fisiopatología, de la clínica, y por eso vas a tener resultados. Entonces no vas a recetar la homotoxicología como receta de cocina. Los cursos, los seminarios que damos es para ponerlos a estudiar ustedes, para que se comprometan a investigar y realmente aplicar el conocimiento de manera científica. Porque no se trata que sean intermediarios, ¿verdad?, del producto. Tienen que ser médicos, biológicos, homotoxicólogos, que esta herramienta terapéutica cumpla con su función del bienestar y de la salud de un paciente. Por eso, cada tema tiene que estudiarse y tiene que ampliarse. Y si vemos que hay inflamaciones, ¿verdad?, como la anafilaxia, el Alzheimer, la gota, o patologías bacterianas como la disentería, la gastritis por Helicobacter pylori, o patologías que llevan a la fibrosis como la cirrosis hepática, la fibrosis pulmonar, pues todas tienen un componente inflamatorio, y si tú no entiendes cómo actúa cada parte del componente inflamatorio, no vas a saber qué vas a hacer. Lo único que vas a poder recetar es un diclofenaco, y eso sí bien le va al paciente. Pero un médico biológico no puede darse la tarea a no saber lo que tiene que prescribir para el paciente. Es una responsabilidad. Entonces, si yo voy conociendo, porque hay un reclutamiento de leucocitos o de macrófagos, ¿verdad?, o de mastocitos, pero que estos productos celulares van a desencadenar información a través de histamina, triptasas, prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, citoquinas, quimioquinas, ¿verdad?, el factor necrosis tumoral alfa. Estamos hablando de un gran número de sustancias que van a participar en la inflamación. Y por ejemplo, la histamina, los eicosanoides y las triptasas tienen como objetivo la vasodilatación y son los responsables cuando hay edema inflamatorio, desde una roncha, un esguince, ¿verdad?, una angioedema. Las triptasas mastocíticas, ¿verdad?, en el extremo terminal exocelular van a liberar proteasas para activar receptores. Los mastocitos, las terminaciones libres, las plaquetas, los neutrófilos, todos tienen que ver con la respuesta inflamatoria de fase aguda. Y por eso cuando hay una agresión, el cuerpo se empieza a alterar para dar toda una manifestación para que se pueda llevar a cabo la fagocitosis y poder eliminar lo tóxico del cuerpo humano. Lo que haría una homotoxona, fagocitar y modificar la estructura para limpiar el cuerpo humano. Entonces el cuerpo hace sus propias homotoxonas. Entonces cuando nosotros nos damos cuenta que hay una responsabilidad de la respuesta inflamatoria aguda, hay que entender que hay todo un eje que tiene que ver con la psicoinmunoendocrino-inmunología, ¿verdad? Desde el cerebro se manda la información, ¿verdad? El eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal, tiene que ver con la liberación de adrenocorticotrópica, de glucocorticoides, pero tiene que tener la respuesta simpática y parasimpática, la activación de
citoquinas de células presentadoras. Entonces, la inflamación no está hasta aquí, también el cerebro tiene que participar en el proceso inflamatorio, que es lo maravilloso que tiene el cuerpo humano. Entonces, si un paciente le estás dando Traumel, hay fitofármacos que ayudan a regular el eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal. Esa es la genialidad de Reykjavik. El señor era un genio, un hombre fuera de serie, que conocía muy bien la farmacología, pero un hombre que se apegaba a la embriología. Era un hombre que conocía bioquímica, histología, anatomía patológica, clínica. Todos los fármacos están diseñados del tejido embriológico. Hay fármacos para el neuroectodermo, cerebrum compositum. Hay fármacos diseñados para el mesodermo, ¿verdad? Linfomiosot. Hay fármacos diseñados, ¿verdad?, que tienen que ver con detalles como tejido mesenquimal, que viene del mesodermo. Pues muchos de los medicamentos, como los catalizadores del ciclo de Krebs, para llegar a ese sitio, tuvieron que haber pasado por el pensamiento embriológico, porque aquí la embriología está viva en este conocimiento, la bioquímica está viva. Entonces es una medicina integral, no está hecha, ¿verdad?, así al azar. Y por eso podemos comprender que si una chica estresada, muy nerviosa, activa el receptor de la adrenocorticotrópica en el intestino, sin que tenga una infección, va a ser una colitis de tipo nervioso. No tiene que entrar la bacteria, no tiene que entrar, simplemente el estrés va a activar un receptor y va a generar un proceso inflamatorio por estrés. Entonces ya aprendimos tres cosas. La inflamación se desencadena para defendernos de virus y bacterias. La activación de la inflamación se activa para reparar el tejido, pero también la inflamación se activa a nivel psicoemocional por un estrés y te va a activar la inflamación. Y por eso hay gente que estresado te puede generar hasta ronchas y urticarias por un estado de estrés muy severo. Entonces nos tiene que quedar claro esto, porque como médicos tenemos que saber qué vamos a hacer y cómo es que voy a trabajar integralmente. Porque en la medida que yo permita que siga habiendo inflamación crónica persistente, que es la alteración, es una inflamación completamente anómala, porque va a producir más colágena, va a haber más angiogénesis. Y obviamente esto te va a llevar más a un proceso autoinmune. El fracaso de que se te muera un paciente con fibrosis pulmonar es porque no supiste manejar el proceso inflamatorio. El fracaso de que se te muera un paciente por cirrosis hepática, no fuiste competente para frenar la fibrosis hepática. Entonces, ¿qué está pasando allá afuera? Claro que tú ves hoy la cirrosis hepática, claro que hoy ves tú la nefroangiosclerosis, pero no estás viendo todo lo que hay atrás, en donde el médico tiene que estar al pendiente para trabajar al paciente. Entonces las inflamaciones crónicas siempre van a activar macrófagos, linfocitos, y van a hacer un tejido de granulación. Y las crónicas granulomatosas van a generar mayor problema de fibrosis. Y algo que advierte Reykjavik: cuando tú desencadenas una inflamación y las células, las citoquinas, te modifican a las proteínas, si por ejemplo, hace rato les hablé de la cisteína, si esa cisteína se le mete una proteína anómala y se combina con la cisteína, ya se produjo un péptido salvaje. Y los péptidos salvajes son los que destruyen más rápidamente los tejidos. Entonces, cuando hay inflamaciones crónicas, se llenan de péptidos salvajes. Si tú no das el drenaje y la detoxificación, los péptidos salvajes se van a encargar de destruir el tejido. Por eso hay gentes que comienzan con unas amígdalas y terminan atróficas y unos cuenquitos, porque ya las proteínas degradaron todo ese tejido porque se fue cronificando. Se inflamó, se cronificó y se destruyó.
Y cuando nosotros vemos que hay una misión y un propósito en la inflamación, ¿verdad? Cuando hay una agresión, hay toda una cascada de activación, primero como una respuesta universal para controlar la lesión o evitar el tejido dañado. ¿En dónde va a estar la inflamación? A nivel celular, a nivel de tejido, y va a haber también una respuesta sistémica. Si no entendemos que la inflamación es un todo, y nada más te interesó que se le hinchara el pulgar de la mano izquierda, eso no es inflamación. La inflamación es un todo. Todo tiene una consecución. ¿Y qué te hace cuando hay inflamaciones crónicas? Van a generar disfunción celular. Al haber disfunción va a haber bloqueos en la matrix, en el ciclo de Krebs, se va a autointoxicar, va a haber más hipoxia, más daño mitocondrial, más reducción de energía, más bloqueos enzimáticos, más daño celular, más producción de radicales libres, más inflamación, más estrés oxidativo y más acúmulo de toxinas que se van a penetrar más rápidamente a nivel intracelular. Y normalmente el cuerpo humano está diseñado para hacer la apoptosis, que es un proceso normal. El cuerpo, la célula, cuando envejece, se sacrifica para que la célula nueva se quede. Y por eso entramos en apoptosis. Pero lo que le pasa la mayor parte al cuerpo humano es la necrosis y muerte celular patológica. Como se mete todo un daño estructural, ¿verdad? La célula se muere. Y te lo dicen los estudios, ¿verdad? Hepatocitos necróticos o hepatocitos necrotizados. Eso es muerte celular. Pero eso es patológico, eso no es que esté y que sea normal. Y uno de los mecanismos que tenemos muy importantes aquí en la homotoxicología es la inmunomodulación. ¿Por qué? Porque cuando conocemos cómo nuestro sistema trabaja, podemos nosotros meter sustancias inmunomoduladoras para lograr equilibrar la disfunción celular que se presenta, ¿verdad?, en la cascada de la inflamación. Entonces, todo médico homotoxicológico tiene que saber hacer un abordaje llamado inmunomodulación. Le decía yo a los médicos de Guayaquil, si a mí me presentan un caso de osteoartrosis degenerativa, con un cartílago, con un componente inflamado, entonces el fármaco que ayuda a regenerar y evitar la inflamación es el CELT. Si a mí me llega un paciente con chikungunya, con una artritis reactiva, el fármaco que frena la artritis reactiva es la Calmia Compositum. Si a mí me llega un acné y una faringoamigdalitis, el fármaco que me hace hacer inmunomodulaciones es Chinacea Compositum. Si el paciente tiene una gripe y un proceso viral, Gripgel y Engistol. Entonces, cuando yo comprendo esto, se me facilita articular una terapia, pero tengo que tener atrás todo este conocimiento para ser muy asertivo en lo que quiero hacer. Y a mí una chikungunya, en 5 minutos la revierto. Pero me da pena que la chikungunya, hay pacientes que tienen 3, 4, 5, 6 meses y siguen cargando toda la respuesta viral reactiva con dolor articular. Y por más paracetamol que le des, no funciona para nada. El drenaje, la detoxificación, el Engistol, ¿verdad?, y Calmia Compositum revierten aquí, ¿verdad? En otros países tienen Belladona o Macor, y en otros países tienen Briaconel. Entonces, como es la misma línea, te va a servir para tratar una chikungunya y en menos de 20 minutos ya la revertiste. Y te lo agradece el paciente. Y te dice, oiga, ¿por qué usted sí hace lo que otros médicos no hacen? Porque no tienen el conocimiento de la fisiopatología y no tienen los fármacos para tratar a los pacientes. Entonces, normalmente,
Cuando damos pequeñas cantidades homotoxicológicas, son mucho más efectivas que las macrodosis alopáticas cuando das a los pacientes. Y cuando tú haces un manejo de microdosis, haces una biorregulación. Ahora entendemos por qué bioregulamos la función. Y obviamente el objetivo de la inmunomodulación es regular a los linfocitos TH1, TH2, TH3 y a los vírgenes para que se pueda respetar la cascada. Entre más AINES y más corticoides, más alteración del cuerpo humano. La alopatía, ¿qué está haciendo ahorita? Activando más la TH2 y suprimiendo a los TH1. Ahorita vamos a ver por qué. Cuando el maestro Hartmut Heim habló de la asistencia inmunológica como el mecanismo de regular la respuesta inflamatoria, este es el esquema. Lo voy a sintetizar, es más complejo, más amplio y más profundo. Pero no quiero que esta noche convulsionen. Cuando tú tomas Traumel, ¿verdad? El macrófago capta el Traumel y lo digiere en aminoácidos. Y este macrófago con el Traumel lo lleva a una célula presentadora. Hay dos tipos de células presentadoras, las tipo 1, las tipo 2 y las dendríticas. Cuando le presenta, le transfiere la información de estos motivos para activar a las citoquinas. Entonces los primeros que se activan son los linfocitos TH0 o vírgenes. Y una vez que este linfocito ha sido sensibilizado por el Traumel, viaja a través del tejido linfático, multiplica los clones con otras células linfocíticas y llega al tejido inflamado para liberar citoquinas proinflamatorias que regulen la inflamación, pero que permitan la reparación del tejido. Eso es lo que hace el Traumel maravillosamente. Entonces, ¿cómo lo hace el Traumel? A través de los linfocitos TH3, que se llaman cooperadores o reguladores, porque estos tienen la capacidad de transformarse o en TH1 o en TH2. Si se transfirieran para TH1, entonces las citoquinas que evitan la inflamación. Si fueran TH2, inhibirían un proceso inmunoalérgico. Entonces, esta información que se da, ¿verdad?, entre la medicina, la célula presentadora y el linfocito sensibilizado, es lo que nos permite hacer inmunomodulación dentro del cuerpo. Y ahora sí, si yo tengo que regular, ¿verdad?, a TH1, que tiene que ver con la inflamación, o TH2, que tiene que ver con las alergias. Y obviamente, lo que llamé hace rato, el fenómeno de homing, que esto, a través del tejido linfático, se va multiplicando porque va circulando la información en todo el cuerpo para que todo el cuerpo tenga ese diseño. Y lo importante es que vamos a liberar citoquinas que se van a equilibrar para que cumplan su función. Voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros activamos TH1, que van a desinflamar una fractura, un esguince, un golpe, entonces, por ejemplo, la interleuquina 6, ¿verdad?, el factor necrosis tumoral alfa o beta, van a fagocitar. Pero si no hay una citoquina que frene la fagocitosis, podría destruir un tejido. Cuando ya terminó de fagocitar, entra la TH2 liberando interleuquina 10. Y entonces frena estas interleuquinas y entonces la 10 le dice, vamos a reparar el tejido. Por eso TH1 y TH2 tienen que estar en equilibrio. Ahora, ¿qué hace el médico alópata? Da tanto diclofenaco, tanta cortisona, que paraliza a los TH1 y lo único que queda son los TH2. Por eso hay más alergias en la consulta. El gran productor de las alergias en la consulta es el médico alópata, por el abuso terapéutico del diclofenaco. Ahí está la explicación. ¿Verdad? Y si nosotros aprendemos a modular la respuesta inflamatoria, vamos a equilibrarlo. Medicamentos que modulan TH1, Traumel, Echinacea, el mismo linfomiosot. TH2, Engistol, Organosuiz,
catalizadores y la terapia autosándwich. Ahí está la explicación.